Fíjense que en esta teología del cuerpo, primero hay una gran parte donde Juan Pablo II va a explicar quién es esta persona humana y cuál es su dignidad. Y para eso va a dividir esta temática en tres grandes partes, que son los tres primeros ciclos de estas catequesis. Y lo que él quiere es remontarnos para entender de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, luego dónde estamos parados en nuestra historia, en esta lucha por aprender a amar, y luego el fin, o sea, hacia dónde vamos. Esta mañana vamos a hablar de ese origen, precisamente, que llamamos el hombre originario, o este principio que nos pueda dar luz a ti y a mí esta mañana para entendernos quiénes somos. Obviamente Juan Pablo II en cada una de sus catequesis casi siempre arranca de la Escritura y este no va a ser la excepción. Y por tanto en Mateo 19 del 3 al 9 él comienza reflexionando junto con Mateo en esta como polémica donde está Jesús hablando con los fariseos y les dice, se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, que ellos le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido? Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Aquí lo que estamos viendo es la discusión acerca del tema del divorcio, ¿no? Están diciendo cómo es posible que Moisés sí nos permitía y ahorita tú nos estás diciendo que una sola carne y que para siempre, que no se separen, ¿verdad? Lo interesante de este pasaje es cómo Cristo hace referencia dos veces a el principio. En el principio no era así. Y de esa manera se conecta este pasaje con varios que vamos a ver de Génesis 1 y Génesis 2. Al principio, primero hay dos relatos, por decirlo así con palabras sencillas para que tú me entiendas. Hay un relato que es más objetivo, de los hechos, muy concreto, que es Génesis 1, y luego está el otro relato que es más como subjetivo, que es Génesis 2. Y se los voy a dibujar de una manera rápida, sencilla, para que todos puedan seguirme. Génesis 1 es esa lectura que leemos siempre en la vigilia del sábado, antes del domingo de resurrección. No sé si recuerdan que hay una lectura muy grande donde va narrando cómo Dios crea los cielos y la tierra y los días. Va diciendo, y en el primer día Dios creó, y seguro que ya te sonó este pasaje. Dices, sí, es larguísimo. Y cómo Dios va creando y separando, ¿no? La tierra de las aguas, la oscuridad de la luz, etc. Vamos rápidamente a este primer relato, Génesis 1. Es como un relato también como litúrgico, por decirlo así, y vemos cómo Dios crea con su palabra, dice, ¿no? Y Dios dijo, y creó tal, y luego, y era bueno, y Dios dijo, creemos a las aves del cielo para que tal, y Dios dijo, creemos. Todo está hablando de cómo Dios mismo quiere crear, ¿no? Y va viendo que todo lo que va creando es bueno. Y ahí tenemos esa esperanza de que Dios, como creador, realmente siempre va haciendo las cosas y de la nada va creando de una manera tan hermosa y bella como tú y yo podemos imaginar, ¿no? Cuántas cosas de la creación que nos fascinan, ¿no? El mar, las noches estrelladas, la variedad de las flores, cuántas cosas tan lindas, los animales, bueno, no sé ustedes, a mí me encantan, ¿verdad? Y de repente me paro a pensar qué imaginación de Dios, ¿no? Qué amor tan grande nos tuvo, que tuvo tanta imaginación, porque pues podría haber creado la flor en el mundo, ¿no? O el animal y que fuera una especie y se acabó, y sin embargo tenemos cuántas clases de flores, de animales, de tipos de plantas, bueno, o sea, ustedes váyanse a Brasil y verían la imaginación de Dios en esa selva donde crece hasta lo más duro, ¿no? Y esta Trinidad
que ha estado creando, porque obviamente cuando decimos que Dios crea, y aunque se lo adjudicamos específicamente a Dios Padre, que es el creador por excelencia, de alguna manera Dios Padre da la cara, pero Dios es quien crea. Y sabemos que Dios es uno y trino. Dios es la Santísima Trinidad. Y parece que después de andar tan afanado creando tantas cosas, como si de repente la Santísima Trinidad se detuviera, ¿no? Ahora sí que respirara profundo y como regocijándose en lo que va a suceder, con un corazón que le late a 1000 y una sonrisa en su rostro, decide crear al hombre. Y en este momento este verbo de y Dios hizo se convierte en algo personalísimo, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a darles el ser, ¿no? Este ser varón y mujer, como cuerpos capaces de la unión y del amor. Como Dios nos hizo capaces de dar y de recibir amor. En ese diseño tan hermoso, esa de alguna manera la podemos llamar geografía del cuerpo del varón y de la mujer, ya está insertada esta llamada a la unión y a la comunión. Obviamente, al referirnos y meditar esta mañana que no hay ninguna otra criatura que haya sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y si este Dios es amor, por tanto, tú y yo, hechos a imagen de este Dios, estamos llamados a amar y a ser amados. Y por tanto se explica por qué el hombre no puede encontrar mayor felicidad que las experiencias que denotan precisamente momentos donde nos hemos sentido amados, ¿no? Donde una madre nos acarició, nos levantó del suelo, o donde compartimos con amigos del alma, no sé, en un jacuzzi platicando de cosas profundas, o cuando nos fuimos de viaje toda la familia con los abuelitos, o esa experiencia de misiones donde pudimos darnos y entregarnos a los demás, aunque fue sacrificado, etcétera. ¿Cuántas y cuántas experiencias que yo te invito a pensar esta mañana? Una experiencia donde hayas sido feliz. Seguro que tienes muchas, pero por lo menos una, y te apuesto a que esa tiene que ver de alguna manera con esta connotación, por decirlo así, de amar y ser amado. Pero bueno, vamos corriendo a este segundo texto para no quedarnos solamente en Génesis 1. Estamos nuevamente con Jesús volviendo la mirada al principio, ¿no? Si Jesús le está diciendo a los fariseos, en el principio no era así, nos preguntamos tú y yo esta mañana, ok, ¿cuál era el plan para el hombre y la mujer? ¿Cuál es el plan del matrimonio en el corazón de Dios cuando nos creó por primera vez? Y por eso estamos recurriendo a este Génesis 1 y Génesis 2. Y ahora nos vamos a ir a este relato subjetivo que se encuentra básicamente en Génesis 2. Este relato tiene más como un tono mítico, como más psicológico, más espiritual, que explica de esa manera realidades que no son fáciles de entender, ¿no? Dios de alguna manera, como si fuera un alfarero que toma nuestro barro, empieza a modelarlo y a soplarle, ¿no? Dice, al crear a este ser humano, que en hebreo en este pasaje dice Adán, pero en realidad el significado de Adán en este pasaje no es Adán como tú y yo nos imaginamos al varón, que fue nuestro primer padre, sino en realidad esta palabra Adán en hebreo, en este pasaje y en este versículo, significa humanidad. Entonces estamos hablando del primer ser humano y todo lo que se diga antes de esta división de varón y mujer, que en hebreo se dirá ish e isha, todo lo que se diga antes se refiere tanto al varón y a la mujer porque la palabra humanidad abarca a ambos. Y entonces a mí me fascina esa escena donde Dios nos toma del barro y nos modela, ¿no? Obviamente ya lo vimos en el 1, Génesis 1, a su imagen y semejanza, pero como dice que una vez que nos modela del barro, insufló su aliento en nosotros, ¿no? Este aliento, este ruá, ¿no? Y nos da esa vida, el aliento de Dios que penetra cada poro de nuestro ser para traernos a la vida. Y en ese despertar y ver por primera vez la creación de sus manos, en esta humanidad, en este ser humano que ha creado, y sorprenderse de lo perfecto que es. No solamente es bueno, sino es muy bueno esta creación que ha salido de sus manos. En el interior de ese Adán, en el interior de esta persona humana, está
Dios. Y luego ya narra cómo hay otro momento donde Adán es sumergido en un sueño profundo, que en hebreo se dice tardemá, ¿no? Es como un regresar al no ser para entonces resurgir nuevamente al ser, pero ya en dos versiones ya totalmente distinguidas. Entonces se duerme esta humanidad, no como tú y yo cuando nos vamos a la cama, ¿ok? Pero es como ese regreso al no ser, porque solo Dios puede hacer eso, y el despertarlo entonces para subrayar la diferenciación sexual en un ish y un isha, ¿no? Varón y mujer. Y así es como tenemos a nuestros primeros padres. Y dice que de esa costilla de Adán, ¿verdad? Dios nuestro Señor saca a esa primera mujer y llama la atención que sea de la costilla, ¿verdad? No la sacó del dedo gordo del pie para aplastarla, ni tampoco de la cabeza para que fuera superior, de la costilla, un lugar que es ese costado al lado justo del corazón, donde hay no solamente igualdad, porque esa costilla representa la parte media del ser humano, sino también que esa creación es alguien que es muy querido para el corazón del otro. Entonces ambos son creados, ambos se sorprenden uno del otro de lo perfecta que es esta creación y a la vez existen entonces como varón y como mujer. No hubo un Adán antes que Eva. No hubo un primer padre antes de la primera mujer, porque muchos han usado este argumento para decir que el varón es superior. Y desde la Sagrada Escritura, conociendo a fondo, como solo los exégetas saben decirnos, descubrimos que en realidad Dios desde el principio en su Escritura está subrayando que somos iguales en dignidad, esa misma igualdad, y que somos una ayuda adecuada el uno al otro. Y que fuimos hechos para ser complementarios, no para hacernos la guerra, aunque a veces parece que solo andamos despertándonos para hacer la guerra con el otro, ¿verdad? Ambos nos necesitamos, hombres y mujeres. Ambos tenemos riquezas que podemos compartir con el otro sexo para que podamos ser realmente mucho mejores en nuestras personas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Estamos hablando de este hombre originario. Juan Pablo II dice, por favor, no se me vayan a remontar a, pues, siglos y siglos y siglos. Hace tanto tiempo que, ¿qué punto está tratando de comunicarnos San Juan Pablo II? Si esto sucedió hace tanto tiempo que ni siquiera tenemos algo que sea históricamente escrito que podamos decir, hay una referencia certera como en otras cosas, ¿no? Y podemos desconectarnos y decir, ay, luego te escucharé, Rebeca, porque esto sucedió hace millones de años, ¿verdad? Pero es importante, dice Juan Pablo II, entender que estos relatos y lo que ellos vivieron tiene que ver contigo y conmigo. Casi siempre cuando yo digo nuestros primeros padres, lo primero que nos viene a la mente por nuestra educación y formación es, sí, el pecado original. Y aquí San Juan Pablo II nos va a romper el esquema y nos va a decir, wait. Antes del pecado original hubo también un periodo de existencia donde no había pecado, donde había un paraíso del Edén, donde se relacionaban con Dios de una manera muy familiar, donde había confianza, donde había amor, donde una convivencia realmente increíble con Dios nuestro Señor, cercana, personalísima, de amistad, increíble. Y también, entre ellos dos, había una armonía perfecta. Bueno, uno, en cada persona, tanto nuestro primer padre como nuestra primera madre, sus facultades estaban alineadas, o sea, lo que la inteligencia veía, la voluntad lo seguía con una manera perfecta, no había división interior entre ellos, entre la carne y el espíritu, eran seres realmente armónicos, balanceados. Y luego, claro, las relaciones que existían entre ellos dos también eran relaciones de amor, donde había esa manera de mirarse y cómo no se quedaban solo en lo externo de la persona, sino podían verse como personas totales aunque estaban desnudos, ¿no? Se veían con la misma paz de la mirada interior de Dios. Qué cosa tan hermosa de haber sido aquello, ¿no? Qué ganas si lo describimos y dices, wow, ¿quién pudiera tener esas relaciones tan hermosas y satisfactorias como las que tuvieron ellos? Entonces recordemos que todo esto que habla San Juan Pablo II en el hombre originario se refiere a las experiencias que tuvieron Adán y Eva antes de pecar. No me vayan a confundir. Luego ya la siguiente semana hablaremos de la historia en el ciclo 2
Y la historia empieza a partir del pecado original, según lo divide San Juan Pablo II en esta teología del cuerpo, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Que esto es lo más importante, porque si no esto se vuelve un rollazo. Y este hombre del principio, de la revelación, está unido a nuestra experiencia propia, a los anhelos más profundos de nuestro corazón. Está arraigado en nosotros esta prehistoria, por decirlo así. La historia de Adán y Eva es mi historia. De alguna manera ellos son los arquetipos, como esas formas mentales, pero que dejan en nuestro corazón como cierta nostalgia, ¿no? La nostalgia de esa inocencia que todavía vemos reflejada en la mirada de un niño pequeño. Esa nostalgia y esa transparencia que es realmente profunda, que interpela, que resuena en nuestros corazones, y cómo anhelamos esa comunión de amor, cómo anhelamos esa alegría que han de haber vivido, cómo anhelamos esa paz tan perfecta que nosotros a duras penas podemos conservar, ¿verdad? Pero así vivían ellos, y es algo que yo estoy anhelando, es algo que yo quiero. Y dices, ¿cómo podemos tener nostalgia de algo que no vivimos? Nosotros no hemos vivido una comunión perfecta. Nosotros no hemos vivido un amor perfecto. Nosotros no hemos vivido una plenitud, ¿no? Porque somos seres de este siglo, obviamente heridos por el pecado original, con nuestra concupiscencia, pero tenemos nostalgia de aquello. Y dicen por ahí que no puedes tener nostalgia de aquello que no has vivido. Y la verdad es que yo me lo respondo a la hora de meditar en toda esta belleza, que igual que yo experimento el pecado original, y yo no estuve ahí, pero experimento que, pues sí, me es más fácil hacer el mal que el bien. De la misma manera, ellos me representaron en esta vivencia tan hermosa de antes de pecar. Esto que San Juan Pablo II va a llamar la santa herencia. Y entonces va a explicar 3 experiencias que vivió el hombre originario, que ahora les menciono brevemente, porque ahora sí nos acercamos vertiginosamente al final de mi oportunidad de hablar. Hasta la próxima semana, ¿verdad? Y estas experiencias son tus experiencias, son mis experiencias. La experiencia de la soledad originaria, de la unidad y de la desnudez. La soledad originaria es una soledad existencial, es decir, se refiere a ese encuentro con Dios creador que le da vida a Adán, que le da vida a Eva, pero más que encontrarse con un creador, obviamente se encuentran bajo la mirada de un Padre que los ama. Y en esta experiencia de estar a solas con el Señor, como la que tú tienes y yo tengo cuando oramos, donde no entra nadie más que tú y el Señor. Cuando me voy a confesar, donde entra solamente el Señor y yo. Cuando estoy sola en mi cuarto y dentro, en lo más profundo de mi ser, estamos el Señor y yo. Cuánto de esta experiencia existencial donde nadie puede penetrar más que el Señor, en lo más íntimo, ni siquiera de mí mismo que yo conozco, sino lo más íntimo de aquello que yo juro que yo ya sé de mi intimidad, mucho más allá, así de íntimo, está el Señor, perdonen la redundancia. Pero bueno, hablando de este reconocerme frente a un Dios que sí es creador, pero que me crea como Padre, como papá me ha engendrado, como papá Dios me ha dado la vida. Y es increíble en esta soledad yo reconocerme como una identidad de que soy hijo amadísimo de Dios. Si ellos me representaron, yo también tengo esta identidad. Yo también tengo los documentos que me hacen ser el hijo amadísimo del Padre. O, si es tu caso, mujer, la hija amadísima del Padre. Es de las experiencias más hermosas de este hombre originario en la soledad existencial de la que estamos hablando y que se vive justamente en nuestra vida espiritual. Y por otro lado habla el Papa de la unidad o de la unión, de la comunión, de esta llamada a vivir una entrega. El Papa va a hablar de un significado esponsal del cuerpo, igual que en la soledad está hablando del significado filial del cuerpo, que antes que nada somos hijos y ya luego seremos hermanos y ya luego seremos primos, ya luego seremos esposos, ya luego seremos padres y madres, pero antes que nada en esta tierra, cuando por fin lloramos y fuimos ciudadanos de esta tierra y este mundo, tu primera identidad fue la de ser hijo, significado filial de tu cuerpo. Y si no lo crees, eso te lo recuerda el ombligo todos los días, ¿ok? Naciste de alguien y esa fue tu primera identidad. Eres hija
o hijo antes que nada. Y ya en esta experiencia de unión y de comunión que tenemos también grabadas, pues es entender que somos relacionales, que no somos para vivir como islas, que estamos hechos para hacer don, para entregarnos, para acoger también los dones de los demás. Esta capacidad de amar tan grande que Dios nos ha dado y que nos hace tan felices, como decíamos hace ratito. Esa experiencia de unión y de comunión que vivieron nuestros primeros padres también es un llamado a nosotros para poder vivir esta entrega como un don sincero de nosotros mismos a los demás, que se llama el significado esponsal de nuestros cuerpos, que no tiene que ver con casarse y ser esposo y esposa, ¿ok? Significado esponsal tiene que ver con yo soy un don, un regalazo que Dios ha puesto aquí en la tierra para los demás, y también descubro a los otros como ese regalo que también es para mí, porque cada uno es único e irrepetible y me revela algo de Dios que no me revela la otra persona, ni que yo le revelo a esa persona, porque yo soy único e irrepetible. Imagínense, o sea, que Disneylandia al poder encontrar a Dios en cada uno de los rostros y descubrir algo de nuestro Señor y tener este deseo de poder vivir en comunión de amor con todos ellos. Y finalmente, esta experiencia de la desnudez. ¿Qué dice esta experiencia de la desnudez? Pues es la gran pregunta del hombre originario. ¿Por qué Adán y Eva podían verse desnudos y no sentir vergüenza? Porque nosotros, en nuestra experiencia de seres humanos, no tenemos precisamente esta experiencia. Quizá yo creo que hay muchísimos matrimonios que en una experiencia de su amor conyugal, donde ellos han sabido poner el amor delante del placer y a la persona en el centro de su unión conyugal, también han experimentado cómo el amor absorbe toda vergüenza, ¿no? Cuando amas a alguien, ya no te importa tanto su físico, sino le amas tanto que quieres fundirte en ella o en él, ¿no? Ellos podían verse desnudos y no tener vergüenza precisamente debido a la mirada. Dado que tenían esta inocencia originaria, esta plenitud de gracia, ellos podían verse como Dios mismo mira, con esa paz de la mirada interior que al ver al otro abrazas toda su persona. Es una pureza hermosa que también nosotros debemos de anhelar. Y si te puedes quedar con algo, yo siempre les digo, ojalá que te quedes con esto. Tu identidad fundamental es la de ser hijo e hija amadísima de Dios. Y tú, dice Juan Pablo II, antes de que Él sea para ella y que ella sea para Él, ambos son para Dios. Ambos comparten la misma humanidad y tienen en común al mismo Padre. Te dejo con esto, pero no te pierdas el siguiente ciclo. Y entonces, qué bonita historia nos contaste, Rebe, ¿y qué va a suceder? Pues vamos a ver qué sucede, porque lo que sucede es que vamos a ver el pecado original y sus consecuencias, pero sobre todo vamos a ver la siguiente semana que somos redimidos, que el pecado no tiene la última palabra. Me lo explico el amor.